Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, pero que de verdad Andrés y yo no conocemos tanto, y por eso es que hacemos estos episodios, ¿no? Por eso hemos traído un experto en real estate que nos va a hablar de toda su experiencia y bueno, de qué está haciendo actualmente para sacarle provecho a esos conocimientos y a ese mundo tan interesante que es los bienes raíces, ¿no? Como podemos decir en español. Aunque Bernardo, ese nombre es como raro, ¿no? Sí, definitivamente yo no sé. Tengo un tío que me trata de decir que uno habla castellano y no debería utilizar anglosajismos, pero yo le sigo diciendo real estate. Sí, vamos a quedarnos con eso a lo largo del episodio. Bueno, ese es nuestro invitado del día de hoy, Bernardo. Él es director del grupo SSA. Ya nos va a decir a detalle qué específicamente hacen. También tiene un máster en Real Estate Development por el MIT, sí, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De verdad que bastante orgulloso de tenerte aquí. Sabemos que estar en esa casa de estudio no es nada fácil. Y también es director de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Entonces también mucho acercamiento con el emprendimiento y con la innovación. Así que bienvenido, Bernardo. Creo que hay mucho que vamos a poder hablar el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias Ramón y gracias a ValU por la invitación y viendo para adelante y con mucha emoción de estar acá. Buenísimo. Bueno, vamos directo a las preguntas. Vamos con lo básico. ¿Cómo inició tu carrera, con el mundo de los inmuebles? Y bueno, entiendo que también eres un inversor de la Bolsa de Valores. ¿Cómo fue también ese primer acercamiento a las acciones, a los bonos? Bueno, la empresa nuestra, el grupo SSA, es una empresa familiar que fue fundada por mi papá y mi tío. Y la verdad yo desde joven, desde que estaba quizás en primer grado o algo así, acompañaba a mi papá a las construcciones. A pesar de que aquí en Venezuela se confunde un poco entre constructor y promotor, nosotros somos los dos. Okay. Yo iba acá para las construcciones con mi papá y yo en verdad es que estaba, yo me imagino en segundo grado o algo así, yo estaba clarísimo que yo quería ser promotor. Okay. Y yo sabía que yo tenía que estudiar ingeniería civil y yo desde muy chamo yo sabía. Yo me gradué, el mapa, ¿no? Yo tenía mi mapa, yo estaba clarísimo. Ese mapa cambió un poquito después, que ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero ese mapa cambió ya cuando estaba un poco más viejo, pero yo me graduó, efectivamente me graduó del colegio y me voy directo para la universidad. Yo no me tomé ningún año afuera, nada de eso. Me fui directo a la universidad, estudié ingeniería civil. Yo terminé mi carrera, instantáneamente me inserté en la empresa familiar. Mi papá también tenía esa ilusión desde siempre y nos los había comentado de que quería trabajar con sus hijos. Yo fui de hecho el primer miembro de la segunda generación familiar en trabajar en la empresa. Y tuve una oportunidad, mi papá y la empresa me brindó una oportunidad que la verdad fue única. Me pusieron de muy joven, de hecho yo tenía 22 o 23 años y me pusieron de director de un proyecto. Wow. Que fue la Torre Express, que ya está concluida ahí en Macaracuay, ¿no? En Macaracuay, correcto. Y bueno, al final tuve que tener una curva de aprendizaje muy, muy rápida. Demasiado rápido, era tu primera experiencia. Era, ¿no? Literalmente mi primera experiencia y tenía, digamos, debajo mío, obviamente, con mucho coaching de mi papá y de mi tío y en general de la empresa, pero tenía debajo mío, todo un equipo que podíamos llegar en algún momento en esa obra, llegamos a ser entre 400 y 450 obreros. Wow. Y bueno, yo tenía un equipo que conformé, pero imagínate, o sea, un chamo de 22 años, fue todo un reto. Claro, pero es difícil proyectar ese liderazgo también. Fue bastante difícil. Gracias a Dios todo salió bastante bien y de hecho todo ese equipo que conformé sigue con nosotros al sol de hoy. Eso fue ya hace 13 años. Y bueno, la torre también quedó bastante bien. Quedó brutal. Quedó chévere. Ya no es una torre, o sea, esa torre se vendió toda, pero quedó bastante, a mí me gustó al menos. Sí, la he visto varias veces. Entonces, bueno, por ahí empecé en mi inserción en el mundo de real estate o inmobiliario.
Yo cuando termino ese desarrollo, que tenía quizás unos 26 o 27 años, porque lo empecé desde el proyecto, pues ahí lo que teníamos era nada más el terreno, yo empecé con todo el tema del proyecto y fueron unos 4 o 5 años que nos tomó. Decidí, y no estaba tan seguro en ese momento, pero decidí, y fue una de las mejores decisiones de mi vida, explorar otras culturas y tomar unos estudios o una especialización en el área inmobiliaria, porque al final lo que me di cuenta es que, y aquí es donde viene ese cambio que te dije de que mi plan de primer grado no se había todavía materializado perfectamente, o no era el más... Ok, ¿qué hiciste? Era de un chamo de primer grado, pues. Me di cuenta que ingeniería civil es una muy buena base, más no es en realidad en lo que se enfoca el negocio de real estate, que es lo que a mí me gusta y lo que nosotros hacemos. Yo en ingeniería civil estudié cálculo, cómo diseñé una viga, una columna, cómo diseñé un acueducto. Yo eso no lo he hecho nunca. Las resistencias. Resistencias y esto y lo otro. No lo he hecho nunca. En realidad el negocio inmobiliario es un negocio netamente financiero. Simplemente que se traduce en la construcción de inmuebles y todo eso. Eso es súper importante lo que estás diciendo, Bernardo. Es muy las importante. Personas, bueno, como yo, que no sabemos tanto, se imaginan nada más la casa, se imaginan el saco de cemento, se imaginan toda esta etapa de construcción y es lo que tú dices. Sí, sí, tal cual. De hecho, o sea, un profesor mío de MIT me decía que él veía todos los edificios y lo que veía, en vez de ver los edificios, lo que veía era pacas de dinero. Okay. Porque al final eso es lo que termina siendo. Es un negocio inmobiliario, solo que el activo subyacente es ese, pero es un negocio financiero, quiero decir. Entonces, bueno, yo decido irme a Boston. Bueno, decido apliqué en California, apliqué en Boston. Con suerte me aceptaron en las dos y terminé decidiendo. ¿Pudiste elegir? Pude elegir, tuve esa suerte. Y la verdad que en el momento, como te dije, no estaba tan seguro, pero fue de las mejores decisiones de mi vida. Porque, y creo que lo hablaremos un poquito más adelante, el negocio inmobiliario fuera de Venezuela es completamente distinto a lo que estamos aquí acostumbrados. Es un negocio que es muy institucional, es muchísimo más sofisticado de lo que estábamos aquí acostumbrados. Y la cantidad de ideas de las que yo me pude nutrir, no solo también de la gente que pude conocer allá, me dieron la base para volver y plantear toda una serie de cambios, que es lo que hemos venido implementando desde que yo volví en el 2016 en nuestra empresa. En el caso de la bolsa, que también ha sido una pasión mía desde hace bastante tiempo. De hecho, el otro día estaba pensando cuándo fue la primera vez que invertí en la bolsa americana. ¿Te acuerdas la primera acción que compraste? Sí me recuerdo, y se llamaba, el ticker era ALU, y Lucent Technologies, me parece que es el nombre. No la conozco. Es que ya fue absorbida, en el 2006 fue absorbida por Alcatel, me parece. Ok. Pero entonces te fue bien, ¿no? Porque si la compraron... No, lo que pasa es que vendí. Antes de la compra. Sí. Y no era, o sea, mi criterio de inversión era muy primario todavía. Bueno, claro, como todos. Yo tenía, bueno, eso fue 2003, o sea, yo hace 17 años, yo tenía 20 años o algo así, 21. No menos, 18 años. 18 wow. Años. Pero empezaste joven en la bolsa. Empecé también. joven, claro, pero muy primario, me llamaba muchísimo la atención. Y yo me recuerdo que la decisión para invertir fue que esa empresa es una de las empresas que tenía más volumen en la bolsa, más volumen transaccional. Okay. Y yo no sé por qué eso me llamó la atención y yo decidí invertir ahí. Y claro, al final, como te digo, no fue una buena inversión. Pero fue un buen aprendizaje. Fue un buen aprendizaje. La empresa no hizo mucho, al menos hasta que yo me salí. Típico, el día que vendiste, al día siguiente la compraste. Tal cual. Pero desde ahí he estado muy cercano a la bolsa. Claro, yo te diría que a partir de nuevamente, de mi experiencia en mi máster, donde también tuve mucho contacto con el área financiera y todo eso, empecé verdaderamente a sofisticar un poquito más mi pensamiento alrededor de la inversión. Y con eso, bueno, son cosas que de repente hablaremos en este episodio.
también he empezado, en ese momento empecé a sofisticar mucho más lo que era mis finanzas personales, cosas que yo creo que están muy atadas la Oye, qué inversión bien, con sí. las finanzas personales. De acuerdo. Sí, yo creo que la gente sobreestima mucho esos retornos que uno pueda tener en un proyecto. La gente quiere ver esos 3 dígitos siempre, por ejemplo, ese 100%, ¿no? Anualmente, y subestima mucho la tasa de savings, la tasa que uno puede ahorrar, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y estoy de acuerdo con eso. Tal cual, tal cual. O sea, porque al final, como dicen los gringos, o sea, yo pienso que las finanzas personales están atadas por la cadera a la inversión. Claro. Al principio, como tú dices, un alto grado de ahorro es lo que hace que una cartera de inversión pueda componerse en el tiempo. Y posteriormente, cuando ya la cartera tiene cierto tamaño, la posibilidad de en verdad, o sea, lo que la te cartera aumenta, te mantenga. Bueno, o sea, más que la cartera te mantenga, lo como yo lo veo es que un inversionista tiene mucha más probabilidad de tener un horizonte de largo plazo y que la mayoría de los inversionistas deberían estar ahí. De lo contrario, entrarían dentro del rango de especulación, que no tiene ni... Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace muy bien, Claro. yo no lo hago. Pero para llegar a ese horizonte de largo plazo, y ya son décadas en el futuro, o sea, hay muchísima más probabilidad de lograrlo si tú tienes tus finanzas personales en orden. Es decir, si tú estás claro en qué gastas, si tú tienes fondos de reserva para cualquier día lluvioso, etcétera. Y en esa medida, oye, si a ti te pasa algo personalmente, algún Sí, algún percance, imprevisto, un sí, percance, claro. una cosa, tu cartera puede estar igual invertida a largo plazo, con lo que quiere decir, es decir, hacia instrumentos de mayor riesgo, según lo entiende la calle, sin que en realidad tú tengas una probabilidad alta de tener que meterle mano a esa cartera, que es en realidad lo que afecta, yo diría, el retorno a largo plazo de todo inversionista. Ese hecho de tener que meterle mano a tu cartera por, bien sea visiones de largo plazo, por imprevistos, por deuda, es la principal, ¿no? Obviamente. Claro, tener que liquidar por algo ajeno a lo que está pasando en el Vender mercado, forzadamente. por Eso, algo plenamente personal. imagínate, sí. Sí, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es súper importante. Creo que ahora que lo traes, que nos desviamos un poco del real estate, pero creo que es importante decirlo porque al final también es una herramienta que vas a necesitar en este mundo, ¿no? Necesitas tener las finanzas personales en orden. Correcto, o sea, 100%, porque al final, bueno, o sea, el trabajo de cada quien es el trabajo de cada quien, aunque los ahorros de cada quien no es quizás tan recomendable que los metas en donde estés trabajando, pues, ¿no? Hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y hay casos obviamente icónicos como Buffett o ahorita recientemente Musk, pero son apuestas bien riesgosas, ¿no? Son Claro. apuestas bien riesgosas, entonces siempre que uno tenga su nido de Su retiro... paraguas para el día lluvioso, como mencioné. Así es. Y Bernardo, volviendo al mundo inmobiliario, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre qué específicamente hacen? Ya nos hablaste del proyecto que estuviste, la Torre Express, sabemos que construyen, pero además, ¿qué hacen en Grupo SSA? Bueno, nosotros, como les comentaba, es una empresa familiar, fue fundada en 1989 por mi papá y mi tío, y en ese momento ellos lo que se estaban dedicando era particularmente únicamente al nicho de desarrollo, es decir, de compra de terrenos y construirlos solo para el mercado residencial de lujo en Caracas. Era verdaderamente un nicho muy particular del mercado inmobiliario. Con el tiempo, nosotros nos hemos ido diversificando en distintos nichos, también porque han venido saliendo oportunidades producto de la misma ciclicidad del mercado inmobiliario, que es algo que quizás también tocamos ahorita más adelante. Y bueno, entonces del mercado residencial de lujo de Caracas, bueno, nos hemos quedado particularmente en Caracas, pero nos hemos ido al mercado de oficinas, al mercado multiuso, al mercado de comercial, al desarrollo de tierras, es decir, urbanismos, y con todo eso hemos ido creciendo. La mayoría de las cosas que nosotros hemos desarrollado las hemos vendido, muy típico del mercado venezolano y del sistema también, o sea, de las capacidades de este mercado, pero algunas cosas también nos las hemos quedado y tenemos también un portafolio de activos que son generadores de renta.
Entonces, bueno, nosotros hoy por hoy somos una casa de desarrollo inmobiliario que tenemos experiencia en varias áreas o en varios productos del mercado. Y también recientemente ahorita, bueno, por todas las razones que todos conocemos, hemos tenido ya unos inicios de diversificación internacional desde hace ya unos 4 o 5 años, más como 4 años, en Estados Unidos y en la península ibérica, en España, y también con ideas de irnos hacia Portugal en el futuro cercano. Oye, qué bien. Sí. ¿Y cómo es ese procedimiento o esos procesos para analizar y determinar cuáles son las buenas inversiones o cuáles son las oportunidades? Sí, tú sabes que... ¿Les llegan a ustedes los proyectos? ¿Ustedes van viendo el mercado? Es un mix porque hay veces que uno tiene que salir o sea, que uno de repente está por ahí y ve un terreno y le llama la atención y trata de buscar quién es el dueño. Y hay otras veces que simplemente las oportunidades le llegan a uno. Sobre todo aquí en Venezuela es más mix. En Estados Unidos y en España ha sido un esfuerzo propio, o sea, porque al final todavía estamos haciéndonos un nombre, estamos empezando y bueno, es literalmente tenemos que salir a patear la calle a ver dónde están las oportunidades. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? También es bastante amplio. No obstante, una de las cosas que más nos enfocamos es tener un margen de seguridad a la compra. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros cuando proyectemos y hagamos nuestras proformas del negocio, lo que estamos buscando es que ese negocio no sea atractivo solo para las condiciones de mercado previsibles que están en ese momento que estamos analizando, sino que sea un negocio igual atractivo o posiblemente exitoso para condiciones de mercado que sean considerablemente distintas a las que estamos analizando en ese momento. Y la razón fundamental de eso tiene que ver un poco con la ciclicidad del negocio inmobiliario. Yo creo que no existe una industria más cíclica que el negocio inmobiliario. Y la razón es que para hacer un carro quizás te toma, no sé cuánto. Horas, diría yo, ya con la tecnología que tenemos. Ok, exacto. Para hacer harina pan también, bueno... Minutos, no sé. Minutos, o para hacer un celular también es bastante rápido, etc. Para hacer una torre, un edificio, una casa, unos townhouses o lo que sea, un urbanismo, eso toma años. Esa es la realidad. Entonces el promotor inmobiliario lo que está haciendo es tratando de estimar cuál es la demanda futura de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, que se va a necesitar de un producto en particular. Y esa naturaleza particular del negocio inmobiliario, lo que termina siendo es que, bueno, al final somos humanos y nos equivocamos y capaz todo el mundo termina viendo que hay ahorita una oportunidad y resulta que hay una sobreconstrucción de lo que sea que hubiese la oportunidad. Lo que termina pasando es que cuando hay la sobreconstrucción, los precios se deprimen de forma importante y los alquileres también. Oferta y demanda. Oferta y demanda, correcto. Y lo que termina pasando es que se para el desarrollo. Eso es bastante usual en básicamente todo el mundo. Lo que son inicios de obra fluctúan muchísimo en todas las economías, inclusive tus gastos pueden subir, ¿no? Porque si todo el mundo está construyendo, los productos básicos de construcción empiezan a subir sus precios, ¿no? Correcto. Entonces te afecta. Correcto. Y por eso es que es cíclico, porque al final estás sacando un producto que vas a vender, que vas a poner en el mercado 4 años adelante o 3 años adelante. Y bueno, es difícil estimar, más que difícil, es imposible estimar. Es manejo de escenarios, ¿no? Es manejo de escenarios. Y nosotros hacemos muchísimo manejo de escenarios. Y ver que en el peor de los casos igual gana. O sales correcto. Sales break-even. Por eso, una de las cosas que más nos enfocamos es tratar de que nuestros negocios no sean rentables solo para las condiciones de ese momento, que es básicamente seguro que no van a ser las que vamos a entrar nosotros al mercado. Entonces, por eso es que nosotros buscamos ese margen de seguridad. Y que puede cambiar muy rápido, ¿no? Puede cambiar muy rápido. Lo vimos este año, ¿no? Hemos Correcto. visto depresión, euforia, cada 5 minutos. Correcto. Entonces, correcto. No, interesante. Hay muchas cosas, Bernardo, del value investing, ¿no? Que se aplican Muchísimas. En lo que ustedes utilizan. Muchísimas. También el tema de inmobiliario es que es muy intensivo de capital. Okay. Y
y claro, los errores se pagan mucho más caro, que comprar una acción que puede costar X. Lo que claro, tienes menos intentos, ¿no? Menos intentos y o sea, no solo que tienes menos intentos, los intentos dependerá de la cartera que cada quien tenga, ¿no? Ok, claro. Pero sobre todo la consecuencia del error es alta. Claro, porque en las acciones el efecto de las colas es brutal, ¿no? Me refiero a estas distribuciones, ¿no? Que cuando digo efecto de colas es que un evento te modifica casi que todo el comportamiento de un portafolio. Una acción, por lo menos, imagínate que hubieses comprado Tesla en sus inicios y hubieses comprado un pocotón de empresas que fueron a quiebra. Lo más probable es que tu portafolio igual creció 2 o 3 veces. Entonces ese efecto de la cola te salva. Correcto. Pero acá... bueno, para poder hacer diversificación necesitas mucho dinero, cosa que no es... Muy poca gente tiene esos niveles de dinero. E inclusive por eso es que también mucha gente que entra en el negocio inmobiliario lo que termina haciendo es levantando capital. Se terminan formando fondos porque, bueno, usualmente la gente que tiene el dinero no tiene la energía o la estamina o capaz no quiere el riesgo tampoco. No, bueno, más que no quiere riesgo, no tiene la fuerza, o suelen ser en su mayoría personas de mayor edad. Pues no, es difícil ver personas de nuestra generación con esa capacidad, con esa cantidad de dinero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son personas que quizás su energía está un poco más baja, cualquier cosa, y usualmente, y esto no solo es en Venezuela, te estoy hablando de mi experiencia también en Estados Unidos, termina que los jóvenes con más energía, pero con menos dinero, hay un buen match, pues. Tienes el operador y tienes el capitalista. Y al final tienes entonces el chamo que está ahí pateando calle y viendo dónde compra terrenos y viendo si el negocio es bueno, si es malo y otro. Y tiene alguien que le suministra el dinero. Y eso, bueno, básicamente, claro, como son los fondos. Es un buen pues, trade. Es un buen trade. ¿Y cuál dirías que es la ventaja competitiva que tiene en Grupo SSA? Porque, bueno, ya partieron de estar en un nicho a diversificarse, ¿no? Como bien mencionabas. Es una buena pregunta. Yo creo que nuestra ventaja competitiva fundamentalmente está en que somos una empresa familiar y como empresa familiar nos permitimos darnos un horizonte de largo plazo, de verdad. Okay. Para las inversiones no estamos necesariamente estimando que mañana tiene que ser extremadamente rentable lo que hagamos. Y adicionalmente a eso, yo te diría que nuestro grado de atención al detalle, sobre todo en el proceso constructivo, al menos aquí en Venezuela consideramos que es una ventaja competitiva. No, hay mucha gente que construye muy bien, obviamente, pero no es la grandísima mayoría. Y nosotros, bueno, creemos que sí lo hacemos con un grado de detalle que es superior. Eso también los ayuda con el tema de la iliquidez, ¿no? Que se caracteriza, bueno, a veces me vas a corregir seguramente que a veces hay ese mito de la liquidez, pero con lo que sabes y con lo que se hace en el MIT vamos a ver que puede que no sea así, ¿no? Sí, hay formas de compensar ese riesgo. Ok, sí. ¿Cómo? Nosotros ahorita, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo en la empresa es, creo que tengo que dar una pequeña introducción. O sea, el mercado inmobiliario venezolano es un mercado que es muy del detalle. Es como ir literalmente a un mercado y agarras un potecito de harina pan, y agarras un potecito, un kilo de carne, un kilo de queso y tal. Okay. Es lo mismo, aquí tú vas y vas a un edificio, entonces te compras un apartamento, obviamente, son, digamos, guardando todas las distancias entre un producto y otro, pero es al detalle. Cuando uno construye una torre, un edificio, una cosa, los apartamentos, las oficinas, los comercios, en su gran mayoría, se le venden a distintas personas uno a uno. Eso es muy distinto al negocio inmobiliario en gran parte del mundo, al menos desarrollado, donde las transacciones ya no son de oficina por oficina, sino de edificio por edificio. Eso lo que termina siendo, en el caso de Estados Unidos, de Europa, etcétera, lo que termina siendo es, bueno, si tú quieres, no hay tanto incentivo de vender al detalle,
Porque si tú quieres eventualmente vender todo el edificio, que son ventas grandes, va a haber alguien que te lo va a venir a comprar, porque simplemente existe el mercado. En Venezuela eso no existe. Si tú quieres vender una torre entera, yo creo que no existe nadie, No es posible. literal, que tenga el interés el interés pues, de hacerlo. Entonces, el mercado históricamente en Venezuela ha sido el detal. Una de las cosas que nosotros estamos cambiando para no tener que vender al detal y poder generar liquidez, porque claro, ¿por qué vendías? Para generar liquidez, que era tu pregunta, es precisamente entrar en el mercado de capitales. Y de hecho hay un muy buen ejemplo aquí en Venezuela, que es el Fondo de Valores, que lo ha hecho así. Y ellos han tenido la capacidad de mantener digamos, básicamente el 100% de todos los activos que tienen. El Tolón, bueno, el San Ignacio no tienen, lo han ido vendiendo, pero tienen gran parte del comercio. El de Latillo, el de allá de Acarigua también. Yanomol creo que se llama. Y la razón por la que han podido hacer eso es porque si en algún momento necesitaban liquidez, bien sea de algún accionista que necesita liquidez o si la misma empresa necesita liquidez, el mercado de capitales es el que le estaba proporcionando esa liquidez. En vez de salir a vender un local en el Tolón, salían y vendían unas acciones y listo, pero igualito el control del activo se mantenía para él. Eso es una estrategia muy inteligente, me parece a mí, y pionera definitivamente en Venezuela, y es lo que nosotros también estamos tratando de emular para no tener que vender los activos al detalle, que tiene sus problemas operativos, obviamente. Interesante, creo que eso es una diferencia, pero drástica entre un mercado y otro. ¿Y qué otras has visto en que se diferencian tanto Venezuela con Estados Unidos y con Europa, ¿no? ¿Qué otras cosas encontraste? Sí, hay varias. Yo creo que la que más me llamó a mí la atención es el grado de sofisticación que hay en el mercado del mundo desarrollado. Es un grado de sofisticación financiera, sobre todo, muy elevado. Por empezar, cualquier abogado con el que tú hables en Estados Unidos, que esté en el área inmobiliaria, maneja mejor los números que cualquier matemático, ingeniero. O sea, literalmente maneja mejor los números que cualquiera o sea, que yo, con los abogados que yo hablé, manejaban mejor los números que yo. Imagínate. Bueno, yo no sé si los manejo bien o mal, pero... aquí no es tanto así. Aquí la forma de hacer negocios es muy primaria todavía. Okay. Aquí, por ejemplo, yo no conozco a ningún promotor que haya estimado formalmente cuál es su tasa interna de retorno en un DCF, negocio. Eso no. Seguramente hay gente que lo hace, nosotros sí lo hacemos. Más que flujo de caja descontado, es un flujo de caja, no lo descontamos. Pero okay. Aquí en Venezuela, porque es muy primario y en realidad o sea, no es porque aquí la gente en Venezuela no tenga la capacidad, que hay mucha gente capaz. Claro. Es simplemente porque hay muchísimas distorsiones en este mercado que te imposibilitan hacer esos cálculos, empezando por los créditos. Que eso poco acceso a capital. Esto me está diciendo que respire el cerebro. O sea, sí, antes había un gran acceso a crédito. Ahorita hay un muy poco acceso a crédito. Todos esos créditos, al ser en bolívares, también tenían un efecto, digamos, que se devaluaban en términos reales. Y al final mucha gente, y por eso es que se ve tanta obra todavía en Caracas. Okay. Sí, se ha visto muchísimo. Mucha gente... En ciertos sectores específicamente. Sí, mucha gente invertía, o sea, se metía en el negocio inmobiliario no porque era buen negocio, sino porque iba a ser financiado casi en un 100% por crédito. Claro. No tenía nada que ver si la demanda existía, si no existía. Y entonces al final no sabía si un proyecto realmente era atractivo. Daba igual. O sea, no tenías que hacer el DCF ni nada. O sea, el negocio era el crédito, no la construcción, no el negocio. Claro. ¿Me explico? Entonces, y eso tiene mucho tiempo. Eso no es que fueron 2 años o 3 años. Eso tiene muchos años ocurriendo. Y marcó el mercado ya. Y marcó el mercado.
Y bueno, sabiendo esto, diste en el clavo con la parte de que, bueno, que es un negocio o un mundo que requiere mucho capital. ¿Qué pueden hacer las personas? Y bueno, muchos de nuestros escuchas que les llama la atención este sector y quisieran de cierta manera empezar a invertir en él, pero no tienen grandes capitales. ¿Qué es lo que podrían hacer? No es fácil porque intrínsecamente es una industria muy intensiva de capital, por lo que necesitas capital. Pero dicho eso, hay formas. Yo sí creo que hay formas. Okay. Y voy a mencionar dos. La primera, hay varias empresas que en realidad ellas dicen que están en el negocio inmobiliario y de hecho sí lo están, pero han ido hacia un modelo que lo llaman asset light o ligero en activos. Y básicamente lo que ellas tratan es de entrar por todo lo que son servicios. En vez de ser el dueño de un hotel, eres el operador del hotel. En vez de ser el dueño de una torre de oficinas, eres el administrador de una torre de oficina. Eso en Venezuela no sé si sea la mejor forma porque aquí no hay la costumbre de pagar lo suficiente para mantener los activos en el mejor estado posible. Como tú entras a un edificio en Estados Unidos de hace 65 años y es como si estuviese nuevo, literal. De estos de oficinas y tal, digamos, claro, que sean institucionalmente poseídos. Entonces, irse hacia un mecanismo ligero en activos es una forma, es decir, prestar servicios alrededor de la industria inmobiliaria. Y la segunda forma, yo creo que es la que te estaba mencionando o les estaba mencionando anteriormente, que es constitución de fondos privados dedicados a la inversión inmobiliaria. Hay grandes capitales en el mundo y hay personas con mucha capacidad pero sin esos capitales. Y ese match, al menos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, funciona. Tener una idea y hacerle ese pitch de esa idea: mira, tengo este terreno y esta es la proforma, este es el DCF, estas son las proyecciones, y hacerle ese pitch a alguien y que te apoye con capital y montar un fondo, es definitivamente una forma de empezar con muy poco capital. Súper bien. Y del punto de vista también de un pequeño inversor, ¿cómo ves el tema de los REITs? De los REITs. De los REITs, perdón. ¿Es atractivo también para que diversifique un poco su cartera, claro, a estos instrumentos? Claro, sí. O sea, yo creo que desde el punto de vista de diversificación tiene todo el sentido del mundo. Lo que no estoy seguro es desde el punto de vista de cuán elevados estén los precios actuales de las cosas. Y no es que tengo ninguna posición al respecto, pero los rendimientos de los REITs suelen ser, bueno, yo creo que ahorita un REIT de oficinas o residencial puede estar con un rendimiento de dividendos de 3,5, 4, no más de eso. Y esas no suelen tener unas apreciaciones de capital tan altas porque, de hecho, por ejemplo, la normativa de los REITs en Estados Unidos te obliga a entregar en dividendos el 90% de tus utilidades. Por lo tanto, hay muy poca capacidad de reinversión, y la única forma de expandirse es expandiendo el capital y, por lo tanto, diluyendo a los inversionistas. Entonces, en realidad, la capacidad de apreciación es relativamente baja. Y bueno, o sea, como te digo, desde el punto de vista de diversificación está muy bien. Desde el punto de vista de rendimientos no estoy seguro. Obviamente, el mercado privado da muchísimos mejores rendimientos. Esto que te estaba hablando de los fondos, no hace falta tener extremadamente mucho capital, porque ahorita hay una tendencia hacia crowdfunding y todo eso. Correcto. Cosa que no sugiero mucho o en voz muy alta. ¿Por qué? Porque tiene problemas de coordinación importantísimos si las cosas salen mal. Bueno, entre más personas haya, más difícil. Si las cosas van bien, no hay problema, pero si las cosas van mal, y ahorita hay un caso emblemático en Nueva York, se llama Prodigy Network,
que era de hecho de un colombiano, se llama Rodrigo Niño, que el señor lamentablemente murió. Y la empresa era one man show. O sea, y no, así no lo había vendido, pero era básicamente un one man show. Y ahí hay demandas cruzadas por todos lados. Para allá, para acá, todo el mundo se está demandando entre todo el mundo. Y el que tiene que dar la cara no está, se murió. Wow. Y claro, lo que termina pasando es que coordinar, ellos creo que tenían algo así como, no sé, 1.500 inversionistas o 2.000 inversionistas o algo así. Coordinar a tantas personas con intereses tan diversos para poder tomar una acción legal es muy, muy difícil. Claro. Y eso es lo que está pasando, y por ahí hay varias noticias al respecto. No, inclusive con la expectativa, inclusive que el proyecto se salió bien, la expectativa de retorno y el horizonte de tiempo de cada una de esas personas es distinto y no va a ser fácil tomar la decisión correcta. Sí. Pero bueno, al final el mercado privado, sin ir hacia el crowdfunding, para terminar de responder la pregunta, o sea, sin terminar de ir al crowdfunding, cosa que no sugiero. Y los REITs tampoco. Y los REITs, bueno, no es que no los sugiero, más para mí particularmente no les veo completamente el atractivo. Okay. Sería buscar oportunidades de esos rendimientos, de esos yield históricos. O sea, nunca había estado tan alto el yield, por ejemplo. Buscar esos chances. Eso, exacto, pero ahorita lo pasa con las tasas tan bajas. No los hay. No los hay. No los hay. Entonces lo que necesitas, al menos lo que yo trato de buscar, es buscar fondos que no sean tan grandes y existen, donde se pueda depositar parte del dinero y te ofrezcan retornos privados que suelen estar en 14, 15, 16%. Okay. No es fácil porque necesitas también de un esquema de network, es decir, llegarle a una persona a tocarle la puerta, mira, quiero invertir contigo X, poco o mucho no es fácil, ¿no? Y hay gente que sí recibe poco capital en realidad, pero no es fácil. Hay que buscarlo y bueno, hay que ganárselo también. Hay que ganárselo, ¿no? Sí. No, interesante, Bernardo. Y también, bueno, te quería preguntar también sobre las tendencias, un poco más adelante, pero antes quería también ver, porque viviste esta experiencia, bueno, era la empresa de tu familia, aunque todavía no estabas como director en ese momento, en el 2008, pero ya también inclusive estabas en la bolsa, entonces quería ver cómo fue precisamente esa experiencia durante esa crisis, porque bueno, te afectó tanto en la bolsa de valores como en el real estate. No sé si ya estaban con proyectos en Estados Unidos, cómo manejaron ese portafolio en esos momentos. Sí, nosotros no estábamos en Estados Unidos para ese momento. Okay. Por lo tanto, toda la caída de la bolsa mundial, más eso yo creo que no impactó tanto la economía venezolana. Tratando de hacer memoria, ahorita la verdad no lo puedo decir a ciencia cierta, pero desde un punto de vista empresarial no nos afectó tanto, porque nosotros al final tampoco, o sea, desde el punto de vista de finanzas, nosotros no es que tenemos una cartera de inversión dentro, no, eso nosotros nos dedicamos es a invertir en inmuebles, y en ese momento eran solo inmuebles en Venezuela. Ok, menos mal. Bueno, menos mal si lo decías en el 2007, si lo decías en el 2009, lástima, sí, porque lástima. O sea, la cantidad de oportunidades que habían eran impresionantes, pero impresionantes. No obstante, desde el punto de vista personal, a mí no me afectó mucho y creo que puedo hablar también por mi familia, tampoco hubo mucha afectación. Por eso que estábamos hablando anteriormente, yo creo que en mi caso todas las finanzas personales, si bien las empecé a sofisticar mucho en el 2015 o del 2014 en adelante, ya las tenía más o menos bajo control y digamos la caída vino y no me vi forzado en ningún momento a podías esperar y tenías un margen de seguridad, ¿no? Que era lo que tenía margen de seguridad. O sea, ese escenario está ya previsto en cada una de tus decisiones. De hecho, si tú te pones a fijar, pensando un poquito, yendo un poco para atrás, o sea, el mercado, yo creo que el mercado venezolano en realidad no estuvo tan afectado por esa crisis, porque me parece que ahí yo empecé a trabajar en el 2008, en el proyecto de la Torre Express que ya conversamos, y ahí me recuerdo que eran bastante, o sea, las proyecciones futuras eran bastante positivas, es decir, no había ese riesgo, no había
esa cicatriz o esa herida abierta Seguían llegando proyectos. Sí, no solo eso, sino que la gente veía el futuro con buenas expectativas. Con expectativas. Cosa que tú hablabas con un americano en ese momento, me imagino yo, y lo que se quería era lanzar por un balcón para abajo. O sea, ¿entiendes? Y aquí en Venezuela eso no estaba pasando. Entonces, bueno, yo no estoy seguro si aquí nos pegó el coletazo de ese huracán o no, pero yo creo que no tanto. Sí, bueno, sí, después se invirtieron los papeles, ¿no? Que la teníamos después oscura, no vino el otro sí. huracán. tal cual. Y también te quería preguntar, antes de entrar en el tema de las tendencias, que creo que es súper importante porque hay demasiadas empresas disruptoras en el sector inmobiliario. Antes de entrar en eso, háblanos un poco también, si puedes, de tus rendimientos, bueno, de la empresa como tal, cómo hacía esos rendimientos y cuál es ese benchmark, ¿no?, que se ponen, cuál es la tasa de rendimiento que ustedes esperan con cada uno de sus proyectos. Sí. Nuevamente voy a tratar de hacer una distinción Venezuela del resto del mundo. Es válido. O el resto de nuestro mundo que estamos experimentando, al menos. En Venezuela los retornos son, los que nosotros hemos tenido son muy elevados. De hecho, inalcanzables en otros lugares donde hemos ido. Hay varias razones. La primera es estas distorsiones que estábamos hablando del crédito. La segunda es que aquí han habido una serie de burbujas importantes, no solo asociadas al crédito, sino a todas las regulaciones que hay. Por ejemplo, en el finales del 2010-2011, cuando ya, digamos, las empresas transnacionales se empezaron a dar cuenta de que el control de cambio y todas las asignaciones o sea, todas las deudas que tenían de caída y no se las iban a terminar de pagar, dijeron, mira, o sea, estos bolívares y estas utilidades retenidas que tenemos y tal, tenemos que ver dónde las metemos para protegernos de la inflación. Y hubo una corrida masiva hacia los inmuebles. Y quizás, digamos, lo más cercano que tuvo Venezuela a vender inmuebles en bloque fue eso. Ese momento donde tenías a las grandes transnacionales o a las grandes empresas de Venezuela tratando de proteger sus utilidades retenidas en ladrillo. Eso obviamente hizo que hubiese eso fue por ahí, o sea, 2009 a 2012, diría yo, 2011. Eso hizo que hubiese una burbuja fortísima que, bueno, todo el que estuviese posicionado con activos en ese momento exprimió retornos muy, muy, muy elevados. Y finalmente, en el resto del mundo o en el resto de nuestro mundo, nosotros, dependiendo del riesgo que tenga el negocio, sobre todo intrínsecamente, es decir, si es un negocio de desarrollo, si es un negocio donde estamos comprando un activo que ya está construido, pero lo que lo vamos es a realquilarlo, dependiendo del riesgo. Pero hablando de desarrollo, que es en lo que nos hemos especializado nosotros tratamos de apuntar a nosotros y a nuestros inversionistas entre un 17 y un 20%, okay, que nos tiene que dar el negocio. Menos de eso tratamos de pasar y mantener la paciencia. Claro. Y en Venezuela, disculpa que vuelvo otra vez a Venezuela y esté brincando entre uno y otro, otra cosa importante es que muchos de nuestros retornos o sea, están en papel. Más allá de lo que hemos vendido, hay muchas cosas que tenemos, o bueno, hay ciertas cosas que tenemos que no las hemos vendido. Entonces, bueno, tienen un valor que tú puedes decir que es tanto, nosotros podemos decir que es tanto, no hay tanto mercado para saber cuánto es ese valor. Y bueno, nosotros podemos decir, yo te puedo decir, bueno, ahorita nuestro retorno puede ser de X%, pero eso es en base a las cosas que tengo ahorita que, bueno, si las voy a vender todas hoy, capaz las tengo que vender, no las he realizado. Y por lo tanto es en papel y no es difícil de estimar. Es difícil de estimar. Claro, pero ya uno entiende que lo mínimo, ese mínimo requirement es de 17%, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Que tú lo mencionas, que había hasta un para proyecto. Desarrollo. Okay. Para desarrollo. Para algo ya construido es mucho más bajo, ¿no? Pero el riesgo es menor. Suele ser. Sí. No tienes el riesgo de construcción, no tienes el riesgo de permiso, no tienes el riesgo de
de estimar el futuro, la demanda futura, que es lo que estábamos hablando de la ciclicidad, sino bueno, si tú compras un edificio que ya está prácticamente alquilado, lo que tienes que conseguir a quién metes ahí para que te empiece a pagar renta. Eso puede ser cuestión de 5 meses, 3 meses, 2 meses, dependiendo de cuán bueno seas y cuán activo esté el mercado. Construir es otro juego completamente otro distinto, juego. ¿no? Y entran unos riesgos considerables, ¿no? Sí. Y Bernardo, ¿qué han conseguido como banderas rojas que los hagan, que les hayan enseñado la experiencia, que los hagan pasar de un proyecto a otro? Además de que, bueno, en el papel probablemente les vaya a dar ese 17%, pero de repente hay algo que dice, no, mira, mejor pasar. Tanto en construcción como puede ser por etapas también, como mencionabas anteriormente, Sí. Los retornos. Para nosotros, yo creo, o sea, una bandera roja importante era eso que comentábamos al principio de nosotros, o sea, nuestros negocios tienen que proyectarse suficientemente rentables no solo para las condiciones actuales. Es decir, si nosotros hacemos un modelo y ese modelo está dando, ¿sabes?, ras con ras a esos retornos que nosotros buscamos o inclusive un poco menos. Al mínimo, ¿no? O sea, y es diciendo, bueno, estamos llegando a esto si estimamos que la renta, vamos a estar en el 80 percentil de renta del mercado, o si vamos a vender por encima del 60 del mercado, del 70 del mercado. Es decir, estás tratando de impulsar todo para que te dé el número que estás tratando de buscar. Entonces, eso para nosotros es una bandera roja importante. Tratamos, y claro, necesita, y esto es aplicable en realidad en cualquier espectro de inversión, no solo inmobiliario. Claro. Uno necesita ser muy honesto con uno mismo al momento de tomar decisiones de inversión, porque sí, el papel lo aguanta todo. Es decir, yo hago mi proforma o nosotros hacemos nuestra proforma y decimos, sí, bueno, ahorita el mercado está alquilándose en 10 y nosotros vamos a alquilar en 11, porque es algo nuevo y lo vamos a hacer más chévere que todo el mundo. Bueno, tenemos que estar bastante seguros que eso va a ser así, y de hecho no nos gusta apostar que va a ser así. Ok, ser conservador, ¿no? Muy conservador. Si el precio se está alquilando en 10, eso es lo que... inclusive... Y proyectamos a menos. Exacto. Proyectamos a menos. Eso es súper importante, la honestidad. Sí. Y de hecho hay unos americanos que conocí que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque son muy pocos los que tienen esa mentalidad. El tipo agarra cuando hace sus proformas y su flujo de cada descontado. Uno de los análisis que hace es cuál era la renta que tenía este mercado en el que estoy invirtiendo en el 2008. Y lo analiza así. Y él busca, una de las cosas que ellos buscan es a esas rentas y a esas condiciones de ese momento que, oye, terrible. Eran bueno, las más bajas, sí. Eran muy, muy desfavorables. Que el negocio sea break-even o que sea que tenga una pérdida mínima. Bajo esas condiciones. Bajo esas condiciones. No es que se va, porque la mayoría de la gente, si le agarra el 2008, bueno, mucha gente quebró, ¿no? Claro. Entonces, estos no es que iban a quebrar, estos buscan que en esas condiciones sean ligeramente rentables o ligeramente no rentables. Una pérdida mínima. Mínima. Y entonces, ahí tú ves, coño, es un margen de seguridad importante. Claro. Importante. Hay un proceso de selección mucho más fuerte. Y no invierten tanto, obviamente. No hay tantas oportunidades. No hay muchas oportunidades. Y más ahora que la información, cada vez tenemos más acceso a información y más rápido. Correcto. Entonces, bastante difícil. ¿Y qué opinas de los porque ya hablamos de 2008, qué opinas de los contextos actuales que tenemos en cuanto a las valoraciones? ¿Hay todavía oportunidades? Porque pareciera que, a pesar de que vivimos una crisis importante y más para el sector inmobiliario, uno pensaría que va a encontrar valoraciones, esto hablando más que todo en Estados Unidos, porque sabemos que en Venezuela realmente las distorsiones dificultan, ¿no?, analizar el contexto actual, pero ¿ves oportunidades actualmente? ¿O sí, ven? Sí las hay, tanto en el sector inmobiliario privado, que es en el que nosotros nos desenvolvemos, sí las hemos visto y hemos conseguido negocios afuera, particularmente en España, tanto en la bolsa.
O sea, yo sí creo que en la bolsa hay oportunidades ahorita. Yo no suelo tomar una opinión si las cosas están extremadamente caras o extremadamente baratas, sobre todo hablando de un mercado como, como la bolsa. Es decir, tendería a irme hacia que las cosas están más hacia lo caro que hacia lo barato, pero me he equivocado bastante. Okay. Vengo diciendo esto desde hace tiempo y al final el futuro es impredecible, ¿no? Totalmente. Pero sí creo que hay empresas que tienen unos rendimientos bien interesantes a pesar de que siguen siendo bien robustas. Es decir, parecieran que hay como unas desconexiones de mercado ahí que no han el mercado no ha identificado todavía. Ok, bueno, interesante. Es una opinión un poco contraria porque pareciera que el discurso está todo muy caro o ya viene inmediatamente un cambio de paradigma, pero es como dices tú, creo que uno no puede forzar su opinión y más bien simplemente tiene que ver cuáles son las alternativas y ver qué es lo que se está quedando rezagado, ¿no? Por así decirlo, ver dónde puede haber ese cambio. Oye, mira, esto lo descuidamos, pero realmente era un proyecto atractivo, ¿no? Sí. Yo de hecho, o sea, dentro de mi proceso de inversión, yo trato de empezar a buscar empresas en los sectores que están olvidados. Ok. Contrarian totalmente tu estilo. Sí, o sea, siento que ahí... Yo leo, por ejemplo, los reportes de los analistas de Estados Unidos y hay muy poco chance que yo pueda competir contra ellos. Esa es la realidad. Eso es o sea, correcto. porque tienen unos análisis y tienen un acceso a data. Y tienen mucho más gente, capital que nosotros. Y capital. Y digo, o sea, no sé, ¿cuál es la que está ahorita más hacia arriba? Tesla, no sé. O sea, es imposible que yo sepa más que el tipo que está siguiendo a Tesla. O sea, no hay forma, ni manera. Entonces trato de ir hacia las cosas que están como olvidadas dentro del mercado, porque ahí hay menos competencia y bueno, menos competencia es mayor probabilidad de éxito. Claro, y si están olvidadas, no tienes que ir directamente en contra de ellos, de sus opiniones. ¿Y qué libros o recursos te han ayudado precisamente a ser un mejor inversor, Bernardo? A mí hay 2 libros que me han marcado mucho y que han marcado mi filosofía. Uno se llama de Jack Bogle, se llama Clash of Cultures, que es básicamente Bogle. Yo creo que ustedes y toda su audiencia lo debe saber, es el padre de lo que es los índices. Eso a mí me marcó mucho y creo mucho en la inversión pasiva. No obstante, e irónicamente, el otro libro que me marcó mucho a mí son las cartas de Warren Buffett. Ok, totalmente de inversión activa. O sea, uno es el padre de la inversión activa, o bueno, al menos el padre actual de la inversión activa, y otro es el padre de la inversión pasiva. Y ambos me marcaron mucho y yo honestamente no estoy claro hacia dónde voy a tender yo en el futuro, si es hacia lo pasivo o hacia lo activo en mis inversiones. Pero mantienes una estrategia que cubra ambos. De hecho, mi estrategia, y la puedo compartir aquí perfectamente, es en su grandísima parte toda pasiva. Okay. Y lo que tengo es un porcentaje muy pequeño de mi cartera que manejo activamente y constantemente estoy evaluando si estoy pudiendo superar el mercado o no. Si esto lo puedo hacer consistentemente más que consistentemente, si lo puedo hacer en los próximos 7, 8, 9 años, de repente en ese momento tomo la decisión y agarro y cambio toda mi cartera pasiva a activa. En el interín no estoy dispuesto a apostar en mis habilidades todos mis huevos. Ok. ¿Y qué consejo le darías a las personas que se están acercando también a la bolsa, a los nuevos inversores? El primero sería el que ya comenté. Las finanzas personales y la inversión están atadas por la cadera. No hay que subestimar la capacidad de ahorro, por más pequeña que pueda sonarle a cualquier persona, su capacidad. Sí, un hábito pequeño que se elimine puede generar que de repente... Hay mucho ejemplo del café, ¿no? Que tomar el café en casa, ¿no? Era uno que hay una gente que se burla, ¿no? De que, bueno, ¿qué tanto realmente vas a ahorrar? Pero es lo que dices tú, nunca subestima. No, tal cual. Y la segunda, yo creo que sería que
en el mercado de valores, si no existe una sed constante y alta de aprender todos los días, ese no es el lugar para estar. Ese no es el lugar para estar, o al menos no es el lugar para estar activamente. De acuerdo, sí, es que primero vas a recibir golpes si no estás dispuesto a aprender todos los días y segundo que tomas decisiones que te van a afectar el futuro, te puede hasta cambiar tu estilo de vida, ¿no? Las decisiones que tomes con tu cartera. Puede abrirte puertas como también puede destruirlas, entonces creo que eso está tal cual bien claro. Sí, correcto. Y Bernardo, no sé si te puedo preguntar esto, pero voy a hacerlo igual. Para una persona que quiera comprar su primera vivienda, ¿qué le dirías tú? En Venezuela, en el resto del mundo. En Venezuela, ¿qué le dirías? Primero Venezuela y luego podemos hablar de los otros mercados. Es una muy buena pregunta, Ramón. Te puedo hablar por Caracas, no te sé hablar del resto de Venezuela, pero yo te diría que al menos los sectores que yo conozco en Caracas, mi sugerencia es que no la compren. Que no la compren porque, uno, la inversión de capital es muy alta y no hay acceso a financiamiento a largo plazo en Venezuela, lamentándolo mucho. La segunda razón es extremadamente ilíquido. Si uno piensa que es ilíquido, ponle dos puntos más a la derecha y ahí es donde estamos. Extremadamente ilíquido. Y tercero, es muy probable que ese dinero esté mejor invertido en algún otro lado, dado los riesgos actuales. Excelente, Bernardo. Me gusta la honestidad que nos... Son cosas crudas, pero hay que decirlas. Bueno, hay un cuarto punto. En muchísimos casos, alquilar es mucho mejor negocio. Ok. Inclusive, entonces, digamos, en los mercados que ustedes han visto en España y en Estados Unidos, ¿también lo han visto así? No, o sea, aquí en Venezuela, el alquilar el capital que uno necesita para invertir en una casa, versus lo que te cuesta alquilar esa casa, te da que son bajísimos. O sea, el alquiler puede ser el 2% al año o el 2,5% al año. Es decir, ese capital, si tú logras colocarlo en algún lugar al más del 2,5%, vas a poder pagar el alquiler de ese mismo lugar donde quieres vivir y vas a tener ingresos adicionales para seguir ahorrando. Qué buenos consejos. De verdad que lo comparto totalmente. Bueno, y llegó el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que, de acuerdo a un estudio realizado por Deutsche Bank en 2019, la ciudad más costosa para alquilar fue Hong Kong, donde un apartamento de 2 habitaciones tenía un costo promedio de $3,685 al mes? Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Gracias, Bernardo, nos has dado conocimientos. Pensábamos que solo íbamos a hablar del real estate, pero hablamos de todo. Muchas enseñanzas, excelente poder compartir y bueno, vivir de cierta manera esa experiencia que has tenido. Sí quisiera que antes de que te fueras, por favor nos compartas, bueno, dónde las personas pueden conectarse contigo, también conocer sobre los proyectos que tiene SSA, dónde pueden conseguirte. Muchísimas gracias, Ramón. Primero quería extenderle también gracias a ustedes y a Value. Estuvo muy buena la conversa. Me pueden seguir en Twitter en @nanosakini y al Grupo SSA en la página web grupossa.com.be. Excelente. Bueno, y si están escuchando desde YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal. Si están escuchando desde Spotify y Google Podcast, también suscríbanse a nuestro podcast. Nos escuchamos la próxima semana en Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y también no olviden que tenemos nueva red social en Instagram, @networkingideas. Chao, Bernardo. Chao, Ramón. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.